Voy a explicar de nuevo, buenos días, ¿ok? Vamos a prestar todos atención. Recuerden que yo les había dicho en la clase anterior que nosotros estamos dando el tema de la estructura de la lengua, ¿ok? Cuando yo hablo de la estructura de la lengua, yo tengo que distinguir la forma de hablar. En este caso vamos a enfocarnos en Panamá. Yo tengo que reconocer esas características que me distinguen a mí a la hora del hablar como panameño, ¿ok? Partimos desde allí, ¿sí? Vamos a enfocarnos como que todos aquí somos panameños, ¿ok? Vamos a verlo de esta forma. Si de repente hay aquí alguno que es extranjero, no pasa nada, pero vamos a enfocarnos aquí en Panamá, ¿ok? Estamos hablando del tema de estructura de la lengua. Pero dentro de la estructura de la lengua yo me voy a encontrar con herramientas de la lengua. Y es allí Hola. donde llega el tema de la lengua y las variedades lingüísticas. ¿Ok? Una lengua, como se explica antes, está basada en qué cosa? En un conjunto de qué? De signos para usarlos de una manera compartida, pero en una comunidad. Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada lengua se comunica por diferentes variedades. Dentro de este tipo de lenguas hay dialectos, ¿ok? Entonces, esta es la parte que yo tengo que, aquí es donde yo tengo que analizar un poquito más. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, ¿qué hacemos con este tema de herramientas de la lengua? Hacemos lo siguiente. Nosotros nos vamos a encontrar con variedades geográficas de una lengua. Esas variedades geográficas de una lengua, ¿cómo reciben el nombre? De dialectos. Todas esas variedades geográficas de una lengua reciben el nombre de ¿qué cosa? De dialectos. Dialectos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les había dicho que en el 2010 habían declarado las lenguas oficiales de Panamá como cuáles eran las lenguas? Como la Novebuglé, Laguna. la Emberá, la Emberá-Gounán, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista lingüístico, las diferencias de diversos dialectos de la lengua abarcan todo lo que es un vocabulario, ¿ok? Generalmente los dialectos carecen de una forma estable, o sea, gramática y ortografía, ¿ok? Que determina el uso correcto. Entonces, vamos a esta parte, que es lo que les pregunté hace un momento. ¿Cuáles son estas variedades de la lengua? Y es aquí donde entro yo nuevamente. Cuando entro yo a las variedades de las lenguas, voy a mencionarles que se clasifican en geográficas, sociales, contextuales. Cuando yo hablo de geográficas, tengo que analizar que cuando estoy hablando de la lengua geográfica, es que se van a producir ¿dónde? ¿Dónde se producen? A distancia en el espacio geográfico. Pero ¿dónde se producen? Entre regiones de un mismo país y entre países. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok, para referirse a una, por ejemplo, Panamá y México. Vamos a poner ahora Panamá y Venezuela. Panamá y Costa Rica. ¿Ok? Vamos a poner un breve ejemplo. En México se le dice a los fulos, se le dice güero, Bueno, ¿cierto? sí. Y aquí entonces se utiliza fulo. En Costa Rica ya no se utiliza ni güero ni fulo, sino se utiliza macho, ¿se dan cuenta? Yo traje un tema muy importante en Venezuela, creo que aquí en esta clase participó Nicole, ¿se acuerdan? Creo que fue Nicole. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ajá. ¿Cuál profe. fue el ejemplo que pusiste, Nicole? En Venezuela se le decía a la banana, se le decía cambur. ¿Ven? ¿Cómo se le dice aquí en Panamá? Guineo. Ajá. Guineo. ¿Cómo se le dice en México?
Banano. En otros lugares maduro. ¿Ven? Entonces, esto es cuando esta variedad de la lengua, ¿dónde se clasifica? En geográfica. Cuando yo me voy a encontrar con esta, gracias a los que aportaron, cuando yo me voy a encontrar con la variedad de la lengua social, es la que se genera por diferencia de grupos sociales. Ah, pero ¿cómo va esto? Según el estrato social cultural, la edad, el género, entre otros factores. Pero ¿qué pasa? Los adolescentes hablarán de una nave para referirse a qué cosa? Perdón, a un automóvil. Pero los adultos no usan una nave. ¿Qué van a utilizar? Van a utilizar carro o auto. A la hora de estudiar esta parte social, usted tiene que tomar en cuenta que la social va de acuerdo a la edad, el género. ¿Ok? ¿Estamos claros en esa parte? Miren, vimos dos, geográficos y sociales. Vamos ahora con los contextuales. Perfecto. En los contextuales nos vamos a encontrar con términos, dice lo siguiente, se producen cuando un hablante se ubica en una situación comunicativa específica. De este modo, la misma persona hablará distinto en su casa y en el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Yo no puedo decirles a ustedes, ay, los peladitos. No puedo, porque como les estoy hablando de una manera despectiva. No es lo correcto que un docente hable de esa manera. Sin embargo, un chico, un joven, ¿cómo se refiere a un joven? ¿Cómo dice? Pelado. Muchacho. Por decir algo. ¿Ven? Pero cuando pero para el término más formal decimos muchacho, joven. ¿Estamos claros? Sí. En esta parte ya entonces, si yo pregunto cuáles son las variedades del lenguaje, de la lengua, ¿cuáles son? Geográfica, social y Contextuales. Eso, así mismo, geográficas, sociales y contextuales. En el punto 1 había que resume a qué se refiere el concepto de la lengua estándar. La variedad lingüística que tiene mayor prestigio por razones sociales, económicas o políticas. Es la que se emplea en los contextos formales de qué cosa? De la comunicación. Luego dice el punto 2, explica por qué los hablantes deben aprender a usar distintas variantes contextuales de acuerdo a la situación comunicativa en la que se encuentren, para que puedan adaptarse a qué cosa? A los interlocutores. ¿Y quiénes son estos interlocutores? ¿Quiénes son los interlocutores? Las personas. Ajá, los que están interactuando en el momento de la comunicación. Perfecto. Entonces, para que puedan adaptarse a los interlocutores y al contexto y logren sus objetivos comunicativos, que es a la hora de comunicarse. Luego en el punto 3 dice, identifica el tipo de variedad lingüística en cada caso. Yo tengo que anotar una S para social, una G para geográfico y una C para contextual. ¿Okay? El lenguaje usado por los habitantes de Colón. Esa geográfica, porque ¿dónde lo usan? En Colón. ¿Ok? Porque pese a que yo estoy en Panamá, Colón es una provincia del país Panamá, pero entra en lo geográfico. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok. El lenguaje de los presentadores de noticias. ¿Cómo es? Es contextual. Está determinada por la situación como se están comunicando. O sea que por esta situación comunicativa, por eso es contextual. El lenguaje usado por las mujeres cuando conversan entre ellas. ¿Cómo son? Social. ¿Por qué? Porque está determinado por el grupo social de las mujeres. Una mujer de un estatus social alto habla igual que una mujer
que viva, vamos a ponerlo así, sin ofender a nadie, solo para que me comprendan con ejemplos de la vida cotidiana. Habla de la igual manera que una muchacha que viva en Barraza o que viva en Chorrillo. ¿Habla de la misma manera? Sí. No. No. No, porque hay unas que hablan con ritmito, ¿verdad? Ven. Sí. Entonces, eso es para hacerme entender. No estoy discriminando a nadie. Hago constar. Aclaro en esta clase que es solo, a mí me gusta siempre hacer ejemplos con la vida cotidiana, ¿ok? ¿Sí? Está bien. Voy a poner otro ejemplo. Un grupo social de mujeres, vamos a poner así, facilito. Son 5 mujeres que se prepararon muy bien y las 5 son abogadas y están conversando entre ellas. Pero llegan otras 5 mujeres que son de los santos y tienen eso interiorano. ¿Van a estar hablando de la misma manera? ¿Verdad que no? No. ¿Cómo se llama ese lenguaje? Social. Ya, Social. estamos claros. Perfecto. Así me gusta que me presten atención. Así digo geográfica, profe. Ajá. Entonces, el primero es geográfico, el segundo contextual y el tercero social. Profesor, ¿a usted le gustaría estar ahí? Profesor, ¿a usted le gustaría estar en las profundidades del mar? ¿A usted le gustaría estar donde estaban los que estaban buceando? Sí. Qué pretty. Identifica las expresiones que no deberías usar hablando a tus compañeros y compañeras en un acto cívico. El miedo. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Imagínense que yo les diga a ustedes, les voy a poner una vaina. ¿Se ve bien? Que yo como docente les diga eso. No. Ay, esta vaina no me profe. funciona. Pese a que el término vaina es una parte que cubre al machete. ¿Se dan cuenta? Sí. También vaina es una cuestión de el barco. Una parte muy importante del barco que también se utiliza. Entonces, ¿se dan cuenta? No se ve bien. Se ve bien que yo entre aquí. ¿Qué sopa, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que es? ¿Verdad que no? Ven, entonces, estos términos no los debo utilizar, ¿verdad? Entonces, identifica las expresiones que no deberías usar hablando a tus compañeros y compañeras en el acto cívico. Siempre en los libros y los docentes vamos a poner ejemplos de la vida cotidiana para que ustedes puedan comprender mejor los conceptos. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál estoy? Yo lo voy a identificar aquí, el cole. Abuelazón, tampoco va. Cógelo suave. No, ¿eso qué es? Eso no se dice. ¿Ven? Entonces ahí vamos allí, por favor, identificando las expresiones que no deberíamos usar a nuestros compañeros en un acto cívico. Vamos todos copiando. ¿Todos estamos copiando? Ya terminé, profe. Sí, maestra. Digo, yo también terminé. Ok. Sí, Entonces, profe, ya yo copié eso. menciona con base en tu experiencia ejemplos de los dialectos siguientes. Ejemplos de una variedad lingüística de una ciudad. Ejemplo de una variedad lingüística del interior. ¿Vieron? Que era el ejemplo que traje a colación. ¿Ven? El punto 5. Ejemplos de una variedad lingüística en la ciudad. ¿Cuáles son algunos ejemplos de una variedad lingüística en la ciudad? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién dijo yo? Cuando nosotros hablamos del aparato fonador, es el encargado de ¿qué? De articular o producir los sonidos del lenguaje.
que se compone por varios órganos, como se explica en el diagrama. Aquí lo vemos, ¿verdad? Nos dimos cuenta cómo está, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Sí, profe. Entonces vamos a Sí, explicar, profe. vamos a explicar por qué se está dando esta parte, profesora, pero por qué si esto es como ciencias naturales. Sí, pero cuando nosotros hablamos repetidamente, decimos varias palabras y hablamos, por ejemplo, la profesora de español. ¿Cómo tiene que tener la profesora de español el diafragma para poder pronunciar las palabras? Este debe estar en una buena posición porque si no, ¿qué le va a pasar a la profesora? Ahoga. Se ¿Verdad? puede enredar. Claro. 15 Entonces, hermanos. debo hacer una buena pronunciación, ¿verdad? Se tiene que escuchar un buen sonido, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El aparato fonador está compuesto por, vamos a esta parte, ¿sí? Dice que nos vamos a encontrar con la articulación. Ah, y eso de la articulación, ¿eso qué es? Es el sonido por las cuerdas vocales. Es como un ruido que al llegar a la boca se modifica para convertirse en ¿qué cosa? En sonido. ¿Cómo se llama esta modificación? Se llama articulación. ¿Eh? La articulación es la posición que adoptan los órganos ¿de quién? De la boca. Ajá. En el momento de producir ¿qué cosa? Un sonido. Nosotros normalmente decimos zapato. ¿Estamos haciendo un buen uso del sonido? No, profe. No, porque yo debo decir zapato. Zapato. ¿Ve? Ahí no estamos entendiendo, estamos muy bien. Entonces, los órganos articuladores, ¿cuáles son? Los activos van a ser los labios, la lengua, dientes y los inferiores son el velo del paladar. Los pasivos son los dientes superiores, alvéolos superiores y el paladar. El paladar es la bóveda dura que constituye el techo de la boca. Esto lo tenemos que saber porque este es nuestro aparato fonador. Cuando hablo de fonador es de allí donde vienen los fonemas y donde se dice la fonética de las diferentes palabras. ¿Ok? ¿Estamos claros? Luego dice, el velo del paladar es un tejido colgante que de parte trasera del paladar. ¿Ok? Este acaba en una punta llamada úvula o campanilla. ¿Ok? Y finalmente tenemos nuestras cuerdas vocales. Los alvéolos son los agujeros donde están encargados, ¿qué cosa? Están encajados, ¿quiénes? Los dientes. ¿Ok? Pero en fonética, dicha palabra se refiere únicamente a las encías superiores por las partes de adentro, porque es a la hora de pronunciar. ¿Ok? Entonces, ya vimos este tema de la lengua, ya entramos en lo que era la fonética. Entonces, vamos a continuar mañana, ¿sí? Ya todos respondieron la página 27. Ponga la fecha de hoy en la página 28. ¿Ok? Cada vez que yo voy a dar este tema del sistema fonológico, recuerden que es para identificar ¿qué cosa? El lenguaje oral, porque se va a caracterizar como por ser articulado. Cuando quiere decir que es articulado, que la pronunciación, como les decía hace un momento, debe ser de manera clara y reconocible. Esto lo practicamos mucho a la hora de leer. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir ideas conmigo. Nos vemos mañana. Chao. Dios me los bendiga. Chao. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, chicos. Dios primero. Nos vemos mañana.